El tema, dependiendo hacia dónde alcemos nuestros ojos, tendremos malos o buenos resultados. Lo repito de nuevo, dependiendo cómo o hacia dónde alzamos nuestros ojos, tendremos malos o buenos resultados. Para que nos pongamos en contexto, vamos a trasladarnos a los versículos que hemos leído. En esta ocasión, Abraham y su sobrino Lot habían regresado de Egipto. En Egipto habían más que todo Abraham emigrado por causa del hambre que se estaba desarrollando en la tierra de Canaán. Pero ahora regresan, ¿verdad?, a Canaán. Lo importante y lo interesante que vemos acá, que aunque ellos vienen supuestamente del extranjero, diríamos, Dios los ha bendecido. Dios los había bendecido tanto al uno como al otro, es decir, a Abraham y a su sobrino Lot, a tal grado que la tierra, de acuerdo leíamos, no les daba abasto para pastorear todos sus ganados. Por lo tanto, llegaron a un acuerdo, que es lo que también leíamos, que Abraham, pues, para evitar los pleitos, propuso la separación y le dijo a Lot que escogiera el rumbo, la dirección, porque era necesario hacerlo. Y si Lot veía hacia la izquierda, él haría a la derecha, o sucesivamente. En este caso, lo que nosotros vemos acá es que el Lot dice que el verso 10 leíamos que Lot vio que la tierra de las riberas del Jordán eran tierras de riego, eran tierras de pastizales. Y vemos que Lot, pues, escogió lo que es esta tierra buena, a tal grado que Lot dijo: yo tomo esta tierra, me voy a esta dirección, porque es esta tierra como si fuera el huerto de Jehová, como si fuera la tierra de Egipto. Obviamente ellos venían saliendo, decíamos, de Egipto, y acuérdense que Egipto era próspero porque Egipto estaba fundamentada la ciudad a la orilla de todo lo que era el Nilo, y por lo tanto era una tierra fértil, eran vegas, eran tierras de riego. Y eso, pues, se le vino a Lot y dice: esta región de Jordán es similar a la tierra de Egipto, como un huerto. Pero bueno, esa fue la decisión de Lot, hermanos. Y lo que vemos acá es que Lot toma esta iniciativa como el que quiere sacar el mejor provecho. Sin embargo, Abraham se quedó en la zona de Canaán, decíamos acá. Y en este caso estaríamos hablando
de la zona más menos provista que las orillas del Jordán. Pero Abraham, vea la diferencia, que Abraham, hermanos, echó a andar la fe con su Dios, esperando que Dios haría producir aquello que le había tocado a él. Mas Lot, hermanos, sin consulta, veamos esto, sin consulta a Dios o a alguien más, tomó de un hecho lo que es la decisión de acuerdo a lo que vieron sus ojos. Dijo: y vio Lot que las tierras del Jordán eran tierras de riego. En este caso, Lot, hermanos, se mentalizó viendo que su riqueza sería todavía mucho mayor que la que aún ya tenía. Y vamos a ver, él vio pastos con sus ojos, él vio riquezas y sobre todo vio de que adelante de lo que era estas regiones se avispaba lo que era Sodoma o lo que sería Gomorra. Estas ciudades eran ciudades de alguna manera ya desarrolladas comercialmente. Estas ciudades, aun cuando eran ciudades terriblemente pecadoras, pero sí eran ciudades de que los mercaderes, el comercio, dada la posición que tenía geográficamente esta región, era oportuno para que hubiera movimiento comercial. Y de hecho esa es hermanos, lo que vio sobre todo, en este caso Lot, vio que había pues en esta región que él había tomado, que había decidido, riquezas, y por tanto, leíamos ahí que poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas, hermanos, hasta llegar a Sodoma. Es decir, esa era ya la meta de Lot. Es decir, dijo: si voy avanzando con toda mi riqueza y logro instalarme en lo que ya es Sodoma, en este caso estaría pensando Lot, yo, dice, lograría mi sueño, complementaría mi anhelo. El anhelo era como llegar a la cúspide para que sus riquezas, hermanos, pudieran crecer más. Bueno, en este caso era lo que nosotros vemos acá, que Lot pensó en su mente. Luego que llegó a Sodoma, como era una persona ya respetable por toda la riqueza que él ya poseía, los sodomitas le concedieron, o más bien Lot también se introdujo en la política, a tal grado que, si usted lee más adelante, cuando los ángeles llegaron a destruir Sodoma, Lot estaba en la puerta de la ciudad. Cuando se habla de que Lot estaba en la puerta de la ciudad era el lugar donde estaban los ancianos de lo que es Sodoma, o dicho de otra manera, las personas importantes, los jueces, para juzgar. Y Lot, si estaba en la entrada o en la puerta de Sodoma, es porque políticamente también Lot ya había logrado poner o lograr una posición como juzgador, como juez.
Interesante este relato, hermanos, que nos muestra acá la Biblia. Pero lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente, que vamos a ver que todo esto fue, quiero traerlo siempre a lo que es la idea que queremos desarrollar, que todo esto fue producto de su visión, de lo que él vio. Él vio una gran oportunidad. Él vio que iba a coronar sus sueños en cuanto a la probablemente medida de riqueza que él añoraba. Pero, sin embargo, lo que vamos a ver en esta ocasión es qué sucedió al final, qué sucedió al que se dejó llevar por sus ojos. Qué importante es esto, qué sucedió. Vamos a ver, porque siempre, como decíamos a manera de tema, ¿verdad? Decíamos que dependiendo hacia dónde alcemos nuestros ojos, tendremos malos o buenos resultados. Bueno, aparentemente acá nosotros estamos viendo que a la lógica humana nadie podía cuestionar a Lot. A la lógica humana cualquiera pudo haber dicho, bueno, este hombre sí que es un hombre visionario y que por lo tanto este hombre es muy inteligente, y de hecho este hombre va a fundamentar un buen patrimonio. Este hombre va a ser mucho más próspero que lo que antes era. Digo, esto sería lo que se vería en la lógica humana, pero veamos si esto es así. Primero, decíamos, y hermanos, repito las acciones de Lot. Primero, vio. Segundo, se dejó ir por lo que vio. No hubo una consulta a Dios, ni por lo menos a nadie, sino que fue su corazón, fue su propia decisión que dice: yo tomo esto, tío Abraham, yo voy hacia esta dirección. Se llevó de encuentro a su tío. No le importó que su tío tuviera dificultades con respecto al desenvolvimiento de sus ganados, sino que de una vez tomó una decisión de acuerdo a lo que vieron sus ojos. Y dice, luego poco a poco llegó a alcanzar su sueño, es decir, llegó a Sodoma. Ahora vamos a ver, hermanos, qué es lo que sucede. Veamos en esto que diríamos que peligroso es, sobre todo, dejarse llevar por los ojos. Qué peligroso es ver o tomar una decisión, hacer una elección de acuerdo a lo que dictan nuestros corazones, a lo que ven nuestros ojos. Y como decíamos que lo que queremos es sacar una lección de esto, veamos que mientras, hermanos, fue Lot, en este caso fue experimentando ya no lo que él pensaba, ya habiéndose quedado en Sodoma. Lo que Job empezó, hermanos, a experimentar fue la injusticia que había en Sodoma, la inmoralidad
el sodomismo que había en esta ciudad, la cual, fíjese bien, le voy a leer un versículo que usted lo puede buscar también en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7 en adelante, donde dice el apóstol Pedro, y dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire cómo se van dando las cosas. Muchas veces uno se ve envuelto en situaciones terribles. Muchas veces uno se ve envuelto en cosas tremendamente desagradables. Y por lo general, siempre, hermanos, cuando uno se da o se encuentra en casos estrechos, en casos de angustias, en casos de insatisfacción, de tragedia, por lo general, siempre lo que sucede es que culpamos la suerte, que culpamos a otros, que decimos esto es por tales o cuales razones, porque no me comprendieron. Pero acá nosotros podemos, hermanos, desvirtuar una actitud como la tal que estoy tratando la manera de señalar. Porque acá lo que está diciendo, que el que pensaba que de acuerdo a lo que vieron sus ojos era la mejor elección, era la mejor decisión, y al lograr llegar él a la cúspide, en lo que se encuentra es, hermanos, experimentando una tragedia, experimentando la injusticia. Se encuentra en medio de una ciudad que nunca él hubiese ni en pensamiento desear estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque era de alguna manera un hombre que lo denomina la Biblia justo. Y lo denomina justo porque de alguna manera había sido, hermanos, impregnado por su tío Abraham. De alguna manera era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que temía de alguna manera a Dios, y de esa manera se mienta como justo. Pero mire dónde está ahora el hombre que toma una elección de acuerdo a sus ojos. Y eso me llamaba la atención cuando dice: y libró al justo Lot. No dice que está bendecido, dice abrumado. Dice el verso 7 de segunda de Pedro: abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Oiga, es decir, ¿quién es, a quién puede culpar en este particular Lot? ¿Quién fue el que tomó la elección? ¿Quién fue el que tomó esta decisión de acuerdo a lo que vieron sus ojos? De hecho, estamos hablando que fue una decisión muy personal. Y esto debe de traernos a nosotros siempre una enseñanza, debe de traernos una reflexión, que como decíamos a manera de tema, que hermanos, que dependiendo hacia dónde alcemos nuestros ojos,
tendremos malos o buenos resultados. Este es el resultado de un hombre que no consultó a Dios, de un hombre que se dejó ir por lo que miraba, un hombre que se dejó ir por la apariencia, un hombre que se dejó arrastrar por la ambición. Esto es el resultado. Pero aparte de eso, dice esto es en lo que él había puesto sus ojos. En este caso, mire lo que sucede posteriormente. El lugar donde él había elegido se convirtió tiempo después en un horno de fuego. En un lugar, hermanos, que dado el juicio que cayó de fuego contra esta ciudad, olía a azufre y a carne de humanos quemadas. Pero no solo eso, sino que el hombre que decidió de acuerdo a su visión carnal, también perdió su familia, hermanos. Y no solo eso, sino que toda esta zona que vieron sus ojos como huerto del Edén y como el huerto de las tierras de Egipto, se convirtió en un desierto hasta hoy día. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? En un desierto hasta hoy día. ¿Por qué dice una pregunta a un desierto hasta hoy día? Porque, por ejemplo, Moisés está escribiendo Génesis y está relatando por lo menos 700 años atrás que sucedió este evento. Y Moisés está recordando que antes que hubiese sido caído el juicio de Dios sobre Sodoma, habían estos pastales, habían esto provechoso para enriquecerse, en este caso Lot, pero que luego vino lo que es el juicio sobre el pecado de esta ciudad. Pero aparte de esto, hasta este día, si usted lee un poco lo que ahora es o fue lo que es las ciudades de las llanuras o las ciudades de Sodoma y Gomorra, hoy día, en esta hora, son un solo desierto desde lo que es la parte de Judea hasta lo que es colindar con el mar. Todo se le llama el desierto de Judea, el desierto de Samaria. Es un lugar donde ni las culebras se pueden, hermanos, reproducir. Es un lugar que cayó el juicio de Dios, que cayó la justicia de Dios. Damos un amén. Es un lugar que, aparte de esto, Lot apenas, fíjese qué ironía la de la vida, apenas logró salvar su vida. No pudo, hermanos, rescatar nada. Su mujer quedó hecha estatua de sal en el camino. Sus hijas se volvieron incestuosas luego de que salieron de esta ciudad, y luego de esta descendencia salieron 2 naciones paganas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender que, hermanos, las decisiones a título personal,
las decisiones que se hacen de acuerdo a las corazonadas de nuestro, hermanos, corazón, ¿cómo podemos entender que entonces son acertadas o son malas? De hecho, todo aquello que nosotros implementemos dentro de esas actitudes muy personales, siempre, eso es lo que estamos aprendiendo, vamos a tener malos resultados. Es increíble que el hombre que vio que le iba a ir bien, no fue así. ¿Por qué? Le fue totalmente mal, a tal grado que por pura gracia pudo librarse él, porque Dios es bueno. Y eso es lo que nos dice la primera carta de Juan en su capítulo número 2, verso 15, cuando nos habla, hermanos, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor? Mire cómo el Señor, hermanos, nos exhorta. Mire cómo el Señor nos habla. Mire cómo el Señor nos ama. Porque siempre que vamos nosotros a la Biblia, vamos a encontrar el consejo de Dios. Siempre que nosotros vayamos a la Biblia, vamos a encontrar la dirección de Dios, llevándonos a concientizarnos que las cosas dentro de nuestra vida no deben de hacerse de una manera superficial, de una manera que sea nuestro corazón, que sean nuestros ojos los que decidan por ello. Nos hace ver, y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, acá en primera de Juan, donde dice: no améis al mundo. Es decir, Lot era un hombre que, aunque profesaba fe, era un hombre que seguía amando al mundo. Era un hombre que había puesto su corazón siempre en el mundo. Era el típico cristiano mundano. El típico cristiano que, hermanos, no ha aprendido de lo que lee, que no hemos aprendido de que, como dice esta porción de la palabra, el mundo pasa. El mundo pasa. ¿Cuántos creen que el mundo pasa? Y sus deseos, todo pasa. Pero ¿cuántos creyentes estamos anclados en las cosas del mundo? ¿Cuántos creyentes no podemos divorciarnos de las cosas del mundo? ¿Cuántos creyentes dentro de los conglomerados cristianos estamos ligados, tenemos un pacto con el mundo? Y eso nos hace perdedores. Oiga bien, hermano, cuando, al igual que Lot, nosotros no actuamos, al igual que Lot, cuando nosotros no reaccionamos para tomar elecciones y decisiones buenas, se repetirá la historia, se repetirá el fracaso. ¿Por qué? Bueno, ya alguien se ha dicho por ahí que cómo uno puede aprender en la vida para sufrir menos, para tener menos dolor, para fracasar menos. Bueno, se dice leyendo, viajando, pero también viendo el fracaso del otro. Es decir, de esa manera, por lo menos si usted lee, va a aprender mucho, tanto de lo bueno como de lo malo. Si usted viaja, no le van a contar, usted va a corroborar si aquello es cierto o no. Pero también con el fracaso del otro. Por ejemplo, si al otro le ha ido mal
con el matrimonio, tengo que poner la barba en el remojo. Si al otro le ha ido mal por su soberbia, yo debo de ser no un soberbio. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es decir, que de eso es que se trata. Entonces el Señor nos llama y nos dice, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de cristianos? ¿Cuáles son las prioridades de los cristianos? Pregunto, ¿será lo de Dios? Porque aquí vamos a ver un contraste. ¿Será lo de Dios? ¿Será que Dios siempre es el que está en el segundo plano? Pero qué triste, porque acá nos dice, no améis al mundo. Y esta fue la conducta de Lot. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, vamos a ver, el amor de Dios o el amor del Padre no está en él. Esto está claro. Cuando nosotros vemos creyentes afincados a las cosas perecederas, aun cuando la Biblia dice que son perecederas, lo que está diciendo, no ama a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Se te pasó tu mundo, se te acabó el sueño, donde pensaste que ibas a coronar tus riquezas, lo que te vino fue aflicción, lo que te vino fue angustia, lo que te vino fue fuego sobre la ciudad, que luego despidió olor a azufre y a carne quemada, y luego destruiste tu familia, y apenas te lograste salvar por la gracia. Vamos a regalarle otra ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Qué pasó con tu sueño, ¿Qué pasó con tu visión? Y sería bueno hacernos la pregunta ahora nosotros. ¿Qué pasa y qué pasará cuando nosotros leemos, escuchamos la predicación y seguimos en lo mismo? Pues como dije, que hay tres maneras de aprender, ¿verdad? Leyendo, viajando y viendo la situación tanto positiva o negativa en la otra persona. El otro dice que este es triunfador, de esta manera ha triunfado, voy a imitar esa forma de triunfo. Pero de esta manera ha fracasado, yo me curo en salud. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Amén, hermanos. Ahora veamos el otro. Veamos a Abraham. ¿Y qué es lo que vamos a ver con Abraham? Amén. Bueno, veamos aquel que puso su fe y sus ojos en Dios. Este es el contraste. Vamos a ver, ¿está dormido o está despierto, hermanito? Vamos a regalarle una ofrenda de palma para que se despierte todavía. Gloria a Cristo. ¿Qué es lo que vemos ahora en el otro? Que en este caso es Abraham, el que puso su fe y sus ojos en Dios, contrario a Lot. Mas Abraham, dice la palabra, interesante, hermanos, dice, mas Abraham, oiga, mas Abraham, hermanos, de acuerdo a lo que vamos a ir leyendo, gozaba de la comunión con Dios. Mire, verso número 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. ¿Está leyendo? Y mira desde
el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Y vea, vea lo que sigue diciendo. Le sigue diciendo Dios aquel que lo miró a él en lugar de ver los zacatales del Jordán, en lugar de ver que adelante había una ciudad donde iba a consolidar su riqueza, en el caso de Lot. Y le dijo el Señor: porque toda la tierra que ves la daré a ti, vaya, y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y luego le dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en Manré, en el encinar de Manré, que es Hebrón, y edificó un altar. Qué diferencia, ¿verdad, hermano? Esto está bien claro. Y edificó un altar. Hermanos, vino la promesa de parte de Dios, no solo en sus riquezas, no solo en algo escaso, sino que le dijo: ve al oriente, ve al occidente, ve, y todo esto será tuyo. Y además de esto, le preserva su prosperidad. Le dice: tu familia. Pero ¿qué pasó con el que vio, que eligió a través de sus ojos? Se acabó la familia, se acabó todo, se acabó su gloria, se acabó, hermanos, sus intereses, porque lo consumió el fuego de Jehová. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Eso es lo que nosotros vemos, el contraste. El uno angustiado en medio de un mundo al cual no debería de haberle puesto ojos, pero el otro cubierto con las alas del Omnipotente. El otro le dice el Señor: levántate, mi hijo. Mire, hermanos, a veces hay personas que de estorbo sirven a los santos. ¿Por qué digo? Porque, bueno, ¿qué es lo que le dice? Para que se entienda de esta manera, como que el Señor le dice: bueno, ya se quitó el estorbo, ya se quitó el ambicioso, el que ni congregarse puede porque su ambición, ya se quitó el estorbo. Ahora voy a hablarte. Antes con el estorbo a veces no habla Dios. Y eso es donde el Señor le dice, y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot, verso 14, después, o sea, ya se quitó Lot, el que te estorbaba, se apartó. Alza ahora tus ojos y mira desde este lugar donde estás, al norte, al sur, al oriente, al occidente, porque toda esta tierra te la dará a ti. Y eso porque no se lo había dicho antes el Señor. El otro creyente ni orar podía, porque el otro no lo dejaba. Es decir, Abraham hasta se había olvidado de hacer sus altares, a tal grado que en el versículo número 18 retoma una vez más. Damos un amén, iglesia. Retoma Abraham los altares. Y aparte de eso, volvió a Betel, donde él antes había estado. Mire qué peligroso es andar con un cristiano carnal, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Por eso le voy a dar un consejo. Por el carnal, ese cristiano que no se desconecta del sistema y que su vida es el sistema y no Dios, le voy a dar un consejo: no lo rechace, ore por él,
pero no se le acerque. ¿Escuchó? Esos hermanos materialistas, ore por ellos. Esos hermanos que no aprendemos la lección que nos da Abraham, ore por ellos. Ámelos, porque Abraham no dejó de amar a su sobrino carnal, pero no se les acerque. ¿Por qué? Porque estorban. A veces Dios no nos puede hablar porque ahí está el estorbo. A veces nosotros no podemos hacer el altar a Dios, no podemos hacer ni un ayuno, no podemos venir ni a la iglesia porque el otro nos interrumpe. Así que el que tenga oídos, oiga, le vamos a regalar otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, cuando nosotros vemos, porque aquí lo estamos viendo, yo no estoy inventando, yo estoy sencillamente leyendo el texto. Luego que aquel se quitó, empieza a hablar el Señor. Es decir, aquel le está lloviendo fuerte. Aquel está en la mira del juicio de Dios, la ciudad que él eligió con sus ojos. Pero el otro está disfrutando de la presencia de Dios. El otro está disfrutando de un diálogo con Dios, de la directriz de Dios. El otro vuelve a su lugar, Betel. El otro está recibiendo la promesa de la prosperidad de la familia de Abraham, no solo de la que estaba ahí, sino la postrera. A todos estos va a ser bendecido. Ni el que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar tu descendencia. Qué precioso es hacer una buena elección en la vida. Qué importante es, hermanos, aprender de la palabra. Y eso es lo que nosotros vemos acá, ¿verdad? Entonces, en esto vemos dos tipos de creyentes. En esto vemos ese contraste en cuanto a este caso de Abraham con Lot. Lot, pues Dios lo denomina justo, ya lo dije. Hay personas, hermanos, que, por ejemplo, en el caso de el primero, en este caso, el tipo de creyentes, como decíamos, acá se ven esos dos tipos. Entonces, si queremos nosotros que nos vaya bien, si nosotros queremos que nos vaya bien en todo, debemos poner los ojos solo en Dios. Solo en Dios. Dejemos de poner la mirada en las cosas de esta tierra, porque como ya lo veíamos en Primera de Juan, cuando exhorta. ¿A quién exhorta la carta Primera de Juan? ¿A quién exhorta? Exhorta no al mundo, está exhortando a la iglesia. Le dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y le da las razones por qué no debe de amarse. Y le dice: porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y a la vez porque lo del mundo pasa y no permanece. Pero los que, hermanos, ven a Dios, permanecerán para siempre. O sea que ningún cristiano puede presumir de ignorante. Ningún cristiano puede presumir de que es alguien que no entiende las cosas y es la razón por la cual nos va mal. A veces es que nos empecinamos
que aun cuando Dios en su misericordia nos habla tan claro, nos habla tan claro, pero nosotros decimos, bueno, por eso es que, por ejemplo, cuando vengamos a la iglesia, usted no venga a dormir, usted no venga a ver qué ve, usted no venga a ver los defectos del otro, usted cuando venga a la iglesia venga a aprender. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted no venga a dormirse, usted venga a aprender, porque si aprende va a sufrir menos, porque si aprende. ¿Qué es lo que sucede? Le pongo el ejemplo puramente secular. El muchacho que estudia aprende una profesión. Ese muchacho que estudia aprende una profesión y de hecho ya no es alguien que va a agarrar la piocha, porque ya tiene una profesión, ya tiene una manera de cómo ganarse la vida, probablemente menos difícil. Cuando nosotros aprendemos de la palabra, vamos a sufrir menos, vamos a tener mejores éxitos, vamos a tener el favor de Dios, hermanos, sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso está bien en el campo secular, pero en la iglesia nadie quiere aprender. Y por eso, porque cuando nos dice acá, la lección que estamos tratando, la manera de transmitir es, y vio Lot con sus ojos. Vio Lot que los campos del Jordán, las orillas del Jordán eran de pastizales, igual que el huerto de Egipto. Como decíamos, que ellos vienen saliendo de Egipto con su tío Abraham. Y como se dice, se lo repito de nuevo, que la economía y la gloria de Egipto era el río Nilo. Por lo menos era como de unos, diríamos unos cerca de 150 kilómetros. Era como así, como Chile, que es geográficamente así una tira a la orilla del Nilo. Y por eso era Egipto lo que era. Y aquel venía ilusionado de esa productividad en Egipto y digo, es igual a la de Egipto. Yo agarro esto. No le importó que al tío le quedaran las tierras áridas. Así es el egoísta. Pero nunca le va a ir bien al egoísta. Damos un amén, iglesia. Nunca aquel que se le quiere llevar de vivo, aquel que quiere salir ganando y llevarse de las botas al otro. Pero qué lindo, hermanos, que nosotros vemos en esto pues una lección yo la veo para mi vida. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí vemos, decía e insisto, a dos tipos de seguidores de Dios. A uno que solo vive viendo para abajo. ¿Sabe que lo que está haciendo Lot al alzó sus ojos y vio los pastales? Parecía que estaba haciendo algo bueno, pero estaba viendo para abajo. Para abajo. Y ahí la visión hacia abajo no hay éxito. Damos un amén. Entonces tenemos un montón de creyentes viendo lo que va a ser destruido, lo que Dios va a destruir. Nosotros estamos viendo, mire qué triste, hermano, por lo menos tirarse la vida, no poderle ni servir a Dios, porque estamos tan ocupados, porque estamos tan entregados en los asuntos temporales. Qué triste, qué sorpresa se va a llevar o se estará llevando ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque
Oiga, hermanos, la victoria siempre la vamos a obtener cuando hagamos buenas elecciones, cuando elijamos bien. ¿Se escuchó, hermano? Cuando hagamos buenas elecciones. Yo le aseguro que si vamos captando este consejo que el Señor nos da hoy, esta mañana, yo le aseguro que si vamos captándolo y lo ponemos en práctica, empieza usted como servidor. A partir de ahora no voy a ser el servidor de siempre. Voy a destacarme. No voy a poner pretexto. Aunque sea de arrastra, voy a hacer lo mejor para Dios. A partir de ahora voy a congregarme más. A partir de ahora no voy a ser un idólatra de lo que perece. A partir de ahora voy a leer más. A partir de ahora voy a orar más. A partir de ahora voy por lo menos a darle el diezmo de mi tiempo a mi Dios. A partir de ahora. Inténtelo y después hablamos. Pruébelo. Pruébelo. ¿Qué significa eso? Prioridad a lo de Dios. Prioridad por fe. Porque eso es lo que hace Abraham. Abraham, hermanos, por la fe ve que su triunfo no está en los zacatales, que su triunfo no está en la ciudad comercial de Sodoma, que su triunfo está en Dios. Regálele ofrenda de palmas antes que se me duerma. Gloria a Cristo. Que su triunfo estaba en Dios. ¿Le funcionó o no? Ahí dice, desde que se quitó el estorbo, apareció Dios. ¿No será su marido el estorbo? ¿No será su hijo, su mujer haragana para buscar a Dios? ¿O viceversa? ¿Quién es el estorbo? Desde que empieza la bendición, Abraham, ahorita agarrate. Que este ambicioso se fue por otro lado, pero a ti te voy a bendecir. A ti te voy a bendecir. Entonces venimos nosotros y empezamos a priorizar lo de Dios, como lo hizo Abraham. Entonces nosotros venimos y hagámoslo. Se lo aconsejo. Yo no estoy tratando la manera de llenar un espacio con estas palabras. Se lo aconsejo. Dejemos la mediocridad, dejemos de poner el corazón en las cosas de este mundo, sabiendo que la palabra dice que nada quedará de este mundo. Lo reto. ¿Cuánto tiempo nos congregamos? ¿Cuánto tiempo leemos? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo ayunamos? ¿Cuánto tiempo servimos? ¿Cuánto tiempo estamos en la disponibilidad de, por lo menos dije, dar el diezmo de nuestro tiempo a Dios? Pruébelo. ¿Sabe por qué? Ni le alcanza lo que gana, aun cuando debería hasta de sobrarle, porque estamos poniendo los ojos en ese sueldo y no en Dios. No deberíamos nosotros de vernos tan estrechos muchas veces. Pero ¿qué pasa? Nuestros ojos están en la quincena. Ahí viene el cheque, pero ya se lo comió 15 días antes. Ya lo debe todo en la tienda y aún quedó todavía endeudado. Pero ¿cuál es? Sus ojos, su fe está en ese cheque. Nuestra fe está en esa entradita. ¿Acaso no ha leído el Salmo 127? ¿Qué es lo que dice el Salmo 127?
dice: si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. En vano. Es que Dios es el campeón. Dios es el que nos sacará adelante. Dios es el que peleará nuestras batallas. Que se oiga un poderoso amén. Oiga, se lo voy a leer para que lo podamos sopesar mejor. En vano trabaja la guardia, dice. En vano trabajan los que la edifican la ciudad. Porque además, verso 2, es que os levantéis de madrugada. Es decir, esos hermanitos que ni agua toman porque no les queda tiempo, pero tienen que estar con toda la supuesta energía y aún sin ella en el sistema. Y hay que hacerlo con responsabilidad. Pero nuestra prioridad debe ser nuestra fe, nuestros ojos, nuestra esperanza en Dios. Pero dice, por lo demás, es demás, dice de otra manera, que te levantes temprano y madrugues y vayas tarde a reposar. ¿Por qué? O que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará su descanso. Dicho de otra manera, al que le da por lo menos siquiera el diezmo de su tiempo al Señor, ese no va a andar con esas angustias, con esa amargura, que no se puede tomar, pero no se puede comer nada porque todo no lo tolera. El estómago está desalineado, todo el sistema nervioso y todo el sistema digestivo. Por las carreras, porque nuestros ojos están en las llanuras y no en Dios. Que se oiga un amén. Levante la mano los que se despertaron. Levante la mano los que están despiertos. Porque una de las cosas tristes es predicarle a gente dormida. Es terrible ver a qué será que están oyendo, dice uno. Y hay otros que parece que están oyendo, pero cuando uno los ve en el ejercicio de la vida, tampoco oyeron. Porque no ponen en práctica nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén. Aquí vemos a dos tipos de creyentes. Hermanos, ¿y por qué a este le está yendo tan mal? Porque sus ojos están puestos en lo terrenal. Y al otro, ¿por qué le está yendo bien? Le voy a leer. Oiga, en el capítulo, si usted quiere, corra conmigo porque yo voy finalizando. En 2 de Corintios, capítulo número 4, rapidito. El versículo, vamos a leer el versículo, vamos a ver si lo encuentro. Versículo número 18, verso 17. Dice, verso 18, no mirando, es el último versículo, verso 18 del 4 de 2 de Corintios, ¿ya lo tiene? No mirando nosotros, ¿qué? Léalo conmigo, en voz alta, por favor. Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Wow. ¿Y qué más dice? Pues las cosas que se ven, ¿qué? Son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? ¿Sabe qué dice el Salmo, hermanos? 119, corra conmigo. Este salmo, el salmista está diciendo en el versículo número 37, oiga, es importante, dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Nuestros ojos, si queremos victoria, hermana querida,
Si usted quiere victoria con sus hijos, victoria en su salud, victoria en su economía, victoria en sus emociones. Igual, hermano, si usted quiere salir de ese cascarón que no tiene sentido vivir en ello, el salmista dice: aparta mis ojos que no vean el mundo, aviva mi camino. ¿Y sabe qué dice el capítulo número 6 de Mateo, capítulo número 6, verso 22? La lámpara del cuerpo son los ojos. Mire, es que los ojos son, la ruina de las personas son los ojos. En el sentido espiritual, no se los vaya a ir a sacar, ¿verdad? Porque no se trata de eso. ¿Damos un amén? Bueno, dice Mateo que, fíjese que cómo ubica dónde está el peligro. Capítulo, decíamos, número 6 y verso 22. Está diciendo el verso: lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, ¿qué más dice? Todo tu cuerpo está lleno de luz. Si tu ojo lo que ve es lo de Dios, si tu ojo lo que ve es lo de arriba, si nuestros ojos lo que ven es la Biblia, si nuestros ojos lo que ve es una oportunidad donde vamos a servir, todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Es un cuerpo sano. Pero claro que para que se dé esto se necesita dominio propio. Porque el ojo siempre. Usted se recuerda qué fue lo que pasó con David. ¿Qué fue el mal de David? ¿Está conmigo? ¿Cuál fue el problema de David? Donde se le vino todo abajo, se le cayó el reino, se le destruyó la familia. El hombre que componía salmos a Dios, se le derrumbó el reino, se le derrumbó la familia y se enfermó hasta los huesos. ¿Dónde estuvo el mal? Le faltó dominio propio. Por eso le digo, no es que lo va a ir a sacar. Entonces, por el ojo vio la mujer y la codició y la mandó a traer. Por eso es que dice aquí: lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. O sea, si le metemos solo lo de Dios, todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz. Pero como en este caso nosotros vemos a David y miró. El problema, esta es la ventana. Por esta ventana entra lo bueno y entra también lo malo. Y luego dice por ahí: si tu ojo derecho es ocasión de caer, y textualmente dice derecho. ¿A qué se refiere? ¿Por qué mienta la palabra derecho, no izquierdo? Es decir, que lo que más podemos, la derecha nos ayuda más, la mano derecha, que la izquierda. El ojo derecho simboliza algo más estable. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer ¿en qué? De caer en las tentaciones, de ver lo que no debes de ver. ¿Qué dice? Sácalo. Acuérdense que es una alegoría. Sácalo, porque es mejor entrar sin un ojo al cielo y no con los dos al infierno. Esto es Biblia. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Den un amén los que están despiertos. Regalen una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén.
con los ojos, que es una manera de la forma que Dios se expresa para que nosotros veamos lo peligroso que son los ojos. Cuando no tenemos, cuando no los reorientamos a donde debemos de ver. Lot reorientó los ojos hacia lo perecedero. Fíjese bien, con lo cual finalizo. La visión terrenal es fracaso. ¿Sí? Oiga, hermanito, se lo digo a usted, la visión terrenal, si usted solo vive viendo para lo de este sistema, o yo, o todos, esa visión es fracaso. Fracaso. Dice la Biblia en el capítulo número 3, verso 6 del Génesis: y vio Eva que el fruto era bueno para comer. Vio. Ojos. Vio. Satanás le puso la curiosidad. Mira ya, mira, vio. Esa es visión terrenal. La Biblia dice en Josué 7:55 que le dijo Acán a Josué, damos un amén, iglesia. Le dijo Acán a Josué en ese capítulo que decíamos, pues dijo Acán, vi entre los despojos, vi un manto babilónico. Capítulo 7, verso 21 de Josué. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 5. Hasta lo pesó el hombre. Tuvo tiempo, lo vio, lo codició, y sin duda andaba báscula ahí, y dijo: aquí sí ya me la hice. Desgracia, visión terrenal. La visión de Josué, la visión de Lot, terrenal. Y eso nos ilustra el peligro de no tener bajo control nuestros miembros. No le echemos la culpa a nadie. Yo he aprendido en mi vida, yo no tengo que echarle la culpa a mi mujer, a mis hijos, a nadie. Yo he aprendido a tomar mis propias decisiones y ser realista donde estoy fallando. Porque es fácil andar buscando culpables, pero el culpable de mi tristeza y de mi desgracia o de cualquier situación siempre somos nosotros. Porque en lugar de ver con fe a donde debemos de ver, vemos a otro lado. Y qué triste realidad. Las iglesias están llenas de cadáveres. ¿Qué es eso? Cristianos sin espíritus, cristianos sin visión, cristianos bravos, cristianos peleoneros, cristianos mujereros. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Cristianos de todo menos santos. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque no es el de Abraham, sino el de Lot. Cierre sus ojos.